Buenos días. En esta clase práctica número 3 de maíz vamos a complementar todo lo importante que se define en lo que es el periodo crítico del cultivo de maíz. Y vamos a hacer una práctica sobre lo que son componentes numéricos del rendimiento relacionado con el primer tema de manejo que vamos a ver hoy, que es el tema densidad de siembra. En esta diapositiva vamos a empezar a confirmar qué se define dentro de lo que es el periodo crítico. Definíamos el periodo crítico como 15 días antes y 15 días después de R1. Por eso está marcado en azul lo que sería la etapa de R1. Vamos a empezar a definir entonces qué ocurre los 15 días antes de R1 y por qué están incluidos en lo que es el periodo crítico. Siguiendo con esta diapositiva número 2, fíjense que los 15 días antes de R1 se define lo que es el rendimiento potencial del cultivo. En ese momento se define el número de espigas por planta y por lo tanto, multiplicando por el número de plantas la cantidad de espigas por metro cuadrado por unidad de superficie y lo que es el tamaño de la espiga. Les recuerdo que el tamaño de la espiga está formado por el diámetro, que sería el número de hileras, ese famoso número de hileras que era par, y el largo. Entonces, en este periodo en realidad se está definiendo el largo de la espiga. El número de hileras, recuerden, se definió bastante tiempo antes. Y los 15 días después de R1, lo que se está definiendo es el momento de la fecundación. Ahí están emergiendo los estigmas y si hay coincidencia con la floración masculina, habrá fecundación. Entonces, lo que definimos los 15 días después es ya el rendimiento real. De acuerdo al potencial que yo traía antes de R1, acá se define el número de óvulos fecundados y el número de óvulos fecundados que van a continuar con su desarrollo. En esta curva, que es general para cualquier llenado de grano, incluso de otros cultivos, vale para trigo, soja, sorgo y girasol, pero para el caso particular de maíz estamos viendo cómo a partir de la fecundación, o sea, partimos de la etapa de R1, comienza el llenado de grano. Al principio del llenado de grano hay una activa división celular de las células del endosperma, por eso el llenado es relativamente lento, y es lo que llamamos fase lag, o fase de llenado de grano más lenta. A partir de ahí, que ocurre más o menos a las 2 semanas post-fecundación, comienza una etapa de activo llenado del grano, que le llamamos etapa de llenado efectivo, donde esta fase crece linealmente el peso del grano, hasta finalmente llegar a un plató y de ahí en adelante lo único que tiene que hacer ese grano es perder humedad. Para complementar lo que ocurre los 15 días después de floración, una vez que estuvimos viendo recién el número de óvulos fecundados y el número de óvulos fecundados que desarrollan, complementamos cuando se define más o menos a las 2 semanas finalmente lo que es el número de granos, que es nuestro gran componente de rendimiento. Entonces, 1 o 2 semanas post R1, si hay un estrés hídrico, puede haber menor división celular de las células del endosperma y pueden llegar a abortar algunos granos que están en la punta de la espiga. Recordemos que el llenado de grano es desde la base hacia el ápice de la espiga. Por lo tanto, si hay una deficiencia hídrica o menos cantidad de fotoasimilados para esa espiga, los granos que van a abortar son los últimos que se fecundaron, que son los de la punta de la espiga. Luego, en las semanas subsiguientes de haber un estrés hídrico, habrá una menor tasa de llenado de grano, los granos podrán llegar a quedar más chicos y si también continúa el estrés hídrico después de la 4ª semana, puede haber una menor duración de la etapa de llenado y como consecuencia de todo esto, el último componente numérico de rendimiento, que es el peso de los granos, puede llegar a ser afectado. Finalmente, la última etapa que vamos a definir en el cultivo de maíz es la llamada etapa de maduración o secado de grano. Esta etapa abarca desde la fecundación, o sea, fenológicamente desde R6, cuando el grano tenía alrededor del 30-35% de humedad, y abarca la pérdida de humedad hasta lo que llamamos madurez comercial, con aproximadamente 14-14,5% de humedad. Como siempre, hay factores del ambiente y factores del genotipo que influyen en lo que llamamos velocidad de secado.
Las altas temperaturas y la baja humedad relativa van a acelerar este proceso de secado, pero si tuviéramos un secado muy brusco puede llegar a producir una serie de fisuras en el grano que con el posterior manipuleo y cosecha de los granos pueden llegar a quebrarse. Como aspectos del genotipo, tenemos una serie de características de textura del grano y algunas características morfológicas de las chalas. En general, los maíces dentados o con endosperma más blando se secan más rápidamente y en general los maíces que tienen características asociadas a las chalas como menor número, compacidad, longitud y largo de la espiga también pueden influir en lo que se denomina velocidad de secado. En esta gráfica estamos viendo dos genotipos que arrancando exactamente igual con un 40% de humedad, secan a distintas velocidades. Estamos viendo el genotipo A que seca bastante más rápido, alrededor de 60 días de secado, mientras que el genotipo B, que está en color rojo, tiene una tasa de secado más lenta, por lo tanto demora más en llegar a cosecha, o sea, a la madurez comercial. Hace un ratito estuvimos viendo que se definía 15 días antes y 15 días después de R1 para definir los componentes numéricos del rendimiento. En esta diapositiva vamos a verlo bien ordenaditos, cómo matemáticamente nosotros podemos sacar la cuenta y llegar a un rendimiento final. Por ejemplo, podemos estar parados en un cultivo de maíz en el mes de marzo, que es generalmente el mes donde se inicia la cosecha en nuestra zona, y en ese lote podemos medir qué cantidad de plantas hay por unidad de superficie. Luego hacer una estimación de la cantidad de espigas por planta y de esa forma sacamos la cantidad de espigas por metro cuadrado. Por otro lado, podemos contar el número de hileras, o sea, el diámetro de la espiga, y el número de óvulos por hilera y calcular cuál es la cantidad de granos por espiga, lo que sería el tamaño de esa espiga. Multiplicando lo que es el tamaño de la espiga por la cantidad de espigas, podemos ver lo que es el número potencial de óvulos que se definía previo a floración. Luego tenemos el número de óvulos fecundados y luego el número de óvulos fecundados que desarrollan, lo que definíamos que quedaba definido ahí el número de granos más o menos 7 a 14 días después de la fecundación. Y de esa manera llegamos a determinar el principal componente de rendimiento en todos los cultivos, que es el número de granos por metro cuadrado, que es el componente de rendimiento más variable y el que generalmente define finalmente lo que es el rendimiento. Por otro lado, durante la etapa de llenado de grano, habíamos visto la curva sigmoide de llenado de grano, que estaba formada por lo que es la tasa y la duración de ese periodo de llenado de grano. Tasa por duración me da el otro gran componente de rendimiento, que es el peso del grano. Si bien es un componente de rendimiento muy importante, no es el principal que define finalmente el rendimiento. Pero, multiplicando el número de granos por el peso de grano, finalmente llegamos a lo que es el rendimiento final, que estaría reflejado en lo que es kilos por hectárea o toneladas por hectárea. Para tratar de visualizar un poquito más el tema de los componentes numéricos del rendimiento, nosotros en estas espigas podemos llegar a ver fallas de fecundación, o sea, en el ápice de estas espigas no se han formado granos. Recordemos que los últimos estigmas en emerger son los del ápice. Entonces, como vimos en las curvas de biología floral, si esos últimos estigmas se quedan sin polen, puede no haber fecundación. Y también, como estamos observando en estas espigas, estamos viendo lo que llamamos fallas de llenado. En esas zonas marcadas como fallas de llenado hubo fecundación. Pero como el llenado es desde la base hasta el ápice, no llegaron suficientes fotoasimilados y esos granos que fueron fecundados abortan en los primeros 7 a 10 días post-R1. A eso nos referimos cuando hablamos de óvulos fecundados que desarrollan. Para complementar un poco lo que son los problemas de fecundación, acá estamos viendo por supuesto casos mucho más graves de los que podemos llegar a encontrar en lotes de producción. Entonces vemos fallas de fecundación no solo en la punta de las espigas, sino a veces en la base también. Recordemos que los primeros óvulos que se fecundan son los de la parte central, como estamos viendo en algunas espigas, luego se fecundan los de la base y por último los del ápice. Estas espigas en un lote de producción podrían provenir a lo mejor de una segunda espiga.
Si esa segunda espiga ubicada por debajo de la primera aparece mucho más tarde en el tiempo, habrá muchos óvulos que se quedan sin polen y por lo tanto vemos estas fallas de fecundación. En esta diapositiva tenemos otra forma de ver los componentes de rendimiento. Lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora se llaman componentes numéricos del rendimiento. En esta diapositiva estamos viendo lo que se denomina componentes fisiológicos del rendimiento. En ese modelo de la radiación ustedes tienen que tener en cuenta que la radiación incidente, lo que incide sobre un cultivo, son los megajoules por unidad de superficie. Luego hay que ver que el cultivo pueda interceptar esa radiación que está incidiendo. A eso lo llamamos eficiencia de intercepción, con los factores que ustedes están viendo ahí. Luego de interceptada la radiación por parte de las hojas de un cultivo, deben convertir esa radiación en materia seca, a lo que llamamos eficiencia de conversión. Y finalmente, cuando el cultivo está llenando grano, debe traslocar todos esos fotoasimilados por la fotosíntesis que hizo en hojas y tallos a los granos. A eso lo llamamos índice de cosecha, que es el último componente de la fórmula ecofisiológica del rendimiento. En esta foto estamos viendo imágenes de dos híbridos de maíz diferentes. Esto es un ensayo donde están sembrados híbridos del mismo ciclo, en la misma fecha, en el mismo lote. La única diferencia es en cuanto a genotipos. Los dos surcos de la izquierda estamos viendo que es lo que se llama normalmente un híbrido de maíz tradicional. Tiene las hojas relativamente planófilas, sobre todo en la parte central. Son híbridos muy foliosos y la planta normalmente es grande. A la derecha vemos un híbrido que parecería de planta más chica, hojas superiores por ahí más erectófilas. Fíjense que en general cubre bastante más el entresurco y es poco folioso. Para complementar un poco lo mencionado, lo que es un híbrido de maíz de planta tradicional y un híbrido más moderno, el de la izquierda estamos viendo que es un híbrido de planta grande, como decíamos recién, muy folioso, podría ser un ciclo más largo, no es el caso, pero los ciclos más largos normalmente tienen más cantidad de hojas y la parte central del canopio, si ustedes se fijan, es más planófila. El de la derecha es el típico híbrido moderno. Los híbridos modernos normalmente son de plantas más chicas, pero fundamentalmente, fíjense, se nota muy bien que las hojas son más erectófilas, no solo la parte superior, sino la parte central, y dejan pasar la radiación hacia el medio. Estos serían híbridos que podrían adaptarse a densidades más altas, ya que acá estamos en pleno periodo crítico y si ustedes observan, la radiación va hacia el suelo, o sea, las plantas no están interceptando el 95% de la radiación incidente. Esquemáticamente podríamos definirlo con las siguientes fotos. Hacia la izquierda vemos el maíz tradicional de planta grande, muy folioso, muchas hojas, y hacia la derecha un híbrido que se llama normalmente híbrido moderno. Repito por las dudas, planta más chica y sobre todo las hojas superiores a las hojas de la espiga son más erectófilas. Por lo tanto son híbridos que se adaptan a alta densidad de siembra. En esta gráfica, que es muy importante, estamos comparando maíz, girasol y soja en una característica que es muy importante, que es lo que es la tasa de crecimiento que se expresa en gramos por planta y por día con el rendimiento. En este caso estamos hablando del rendimiento como el número de granos fijados por una planta. Y vemos que a diferencia del girasol y la soja, el maíz es la única planta donde no comienza en cero. ¿Qué significa esto? Que el maíz tiene que tener una biomasa mínima, o sea, tener una tasa de crecimiento por planta mínima para que pueda dar espiga, por lo tanto, dar rendimiento y aumente el número de granos. En cambio, el girasol, la soja, y podríamos agregar acá también el trigo, empiezan de cero. ¿Qué quiere decir? Que una planta muy chica de trigo, soja o girasol puede dar granos, muy pocos granos, pero algo de rendimiento me va a dar. En cambio el maíz, si la planta es muy chica y está con mucha competencia, el rendimiento de esa planta puede ser cero. O sea, es una planta estéril que no va a dar grano.
En esta diapositiva estamos viendo diferentes combinaciones de híbridos de distintos ciclos en distintas fechas de siembra. Y estamos hablando de siembras bien tempranas de septiembre y algunas siembras del mes de octubre, noviembre, y vamos a empezar a hablar de lo que son maíces tardíos sembrados en diciembre. En general podemos ver que en todos los materiales hay una disminución de la cantidad de días a medida que atrasábamos la fecha de siembra en la etapa siembra-emergencia. Recordemos que esa etapa depende fundamentalmente de las temperaturas y a medida que vamos a octubre, noviembre y diciembre, las temperaturas más altas aceleran la germinación, por lo tanto, dura menos cantidad de días. Si tomamos en cuenta el total de la etapa de emergencia a R1, vemos que por efecto de las temperaturas, esta etapa se va cortando. Por ejemplo, el primer ciclo estamos hablando de 95 días y si lo sembramos a este también ciclo completo en el mes de diciembre, dura 60 días. Y de esa forma estamos viendo dónde estamos ubicando el periodo crítico. Después vamos a ver en la parte de manejo que es muy importante ubicar el periodo crítico fundamentalmente en el mes de diciembre para los maíces tempranos. Si no es posible en diciembre, desfasarlo hacia el mes de febrero, siempre tratando de evitar el mes de enero en el cual puede haber algún tipo de déficit hídrico. Así como estas primeras etapas de emergencia AR1 se acortan con el atraso en la fecha de siembra, las últimas etapas de R1 a madurez comercial, a diferencia de estas primeras etapas, se van alargando. ¿Por qué? Porque estas temperaturas en final del ciclo, al revés, van disminuyendo. Entonces la etapa de llenado y secado, que en las siembras más tardías ocurre más llegado hacia el otoño, alargan estas etapas de llenado y secado de los granos. A diferencia de los dos primeros híbridos, los segundos dos híbridos, si ustedes se fijan, son de ciclo más corto. A igualdad de fecha de siembra, tiene una menor duración de emergencia AR1. Y algunos, si ustedes se fijan sobre todo en el último, tiene una mayor velocidad de secado. A igualdad de fecha de siembra y a igualdad de ocurrencia del periodo crítico, el secado es mucho más rápido. A partir de acá vamos a empezar a hablar del primer tema de manejo que es muy importante en maíz, que se refiere a lo que es la densidad de siembra. Está puesto este tema acá de densidad de siembra para inmediatamente relacionarlo con lo que son los componentes numéricos del rendimiento y hacer una práctica para ver cómo varía el rendimiento y sus componentes con distintas densidades de siembra. Nosotros decimos en general que el maíz tiene muy poca plasticidad en área foliar y en rendimiento por planta al hacer cambios en el stand de plantas. El maíz es el único de los cultivos que vamos a estudiar que no presenta mecanismos de compensación, fundamentalmente en el área foliar, frente a bajas densidades. El maíz no tiene la capacidad de macollar como tiene el trigo, ramificar como la soja o expandir las hojas como el caso de girasol. ¿Qué ocurre a bajas densidades? Cuando ponemos un bajo stand de plantas estamos aprovechando de menor manera la radiación incidente, tenemos poca capacidad de compensar con el número de granos y recordemos que el peso del grano es un componente que tiene menor variación. A altas densidades, ¿qué ocurre? Cuando nos excedemos en la cantidad de plantas, aumenta el número de plantas estériles, hay menor cantidad de granos por espiga y aumenta la dominancia apical, o sea que se retrasa fundamentalmente la floración femenina. Y como concepto muy importante para recordar es que el maíz requiere un alto valor de biomasa mínima y una tasa mínima de crecimiento diario en el periodo crítico. En la práctica, ¿qué decimos? Requiere un alto valor de biomasa mínima. ¿Qué quiere decir? Que una planta muy chica de maíz con mucha competencia directamente no da espigas, es una planta estéril. Y una tasa mínima de crecimiento, ¿qué quiere decir? Que durante el periodo crítico, esos 15 días antes y 15 días después, una planta debe tener un activo crecimiento para poder dar espiga, dar los estigmas y por supuesto, si hay fecundación, dar granos. A continuación vamos a ver una serie de fotos donde vamos a hablar un poquito de lo que es la densidad de siembra, pero sobre todo un aspecto tan o más importante para maíz que es la uniformidad de siembra. En esta diapositiva estamos viendo una distribución equidistante entre las plantas referidas a una buena siembra, como decimos en general. Vemos que entre una planta y otra hay una distancia que puede ser de 19-20 centímetros y están
muy bien distribuidas en la línea de siembra. En esta foto lo mismo, vemos una muy buena distribución entre las plantas y la fenología de las tres plantas que estamos observando acá es igual, o sea que han sido sembradas equidistantemente, alrededor de 20 centímetros entre cada una de las semillas y han emergido todas en el mismo momento. Esto es muy favorable para maíz. A partir de acá vamos a ver distintas desuniformidades de siembra. Estas desuniformidades tienen en cuenta la distribución de las plantas dentro del canopio, tanto en cuestiones espaciales como temporales. Puede haber una mala distribución espacial, esto quiere decir mal distribuidas en la línea de siembra, pero también puede haber mala distribución temporal, esto se refiere a que hay plantas emergidas en tiempos diferentes. En este caso estamos viendo una mala distribución espacial. Espacial quiere decir que se mide la distancia que hay entre una planta y otra dentro de la línea de siembra y se debería calcular el coeficiente de variación de esta mala distribución entre las plantas. En esta foto también estamos viendo una mala distribución espacial de las plantas. Vemos en nuestro ejemplo plantas duplicadas. Seguramente han caído dos semillas en la placa de siembra y han caído juntas. Inmediatamente dentro de un ratito vamos a ver otras imágenes de qué consecuencias trae que dos plantas estén conjuntas como en este ejemplo. En esta foto estamos viendo no solo una mala distribución espacial, sino también temporal. Hay plantas que han emergido en diferentes momentos. Esta mala distribución temporal se mide a través de lo que es el número de hojas que hay en las plantas de un surco y se calcula la diferencia que hay en número de hojas. Quiere decir que ha habido diferentes profundidades de siembra y han emergido las plantas en diferentes momentos. Ante un estrés hídrico como el que estamos observando acá, esta mala distribución espacial de las plantas agrava la situación porque ya desde temprano agrava la competencia entre plantas. Otro ejemplo de mala distribución espacial y temporal agravado por un estrés hídrico muy marcado. A partir de acá vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias de esos problemas en la siembra, sobre todo por la mala distribución espacial y temporal. Acá estamos viendo en plantas cercanas al periodo crítico, cercanas a la floración, cómo esas dos plantas centrales tienen un tallo mucho más fino. Esas plantas seguramente van a dar espigas muy chicas o no darán espiga. Otro ejemplo de plantas con mucha competencia. Estamos viendo dos plantas en la parte central donde una tiene un tallo más grueso y otro más fino. Estas dos plantas seguramente van a dar espigas muy chicas porque compiten entre sí. Y esas dos espigas chicas nunca llegarán a compensar lo que hubiera sido la espiga de una planta normal. En esta imagen estamos viendo en el periodo crítico esas duplicaciones que veíamos antes de plantas. En este caso las dos plantas compiten entre sí y probablemente ninguna de las dos llega a dar espigas. Serán las dos plantas estériles. En esta foto estamos viendo una imagen muy clara de lo que es la planta dominante y la planta dominada. Seguramente esa planta dominada, muy chica, no tiene la biomasa mínima para dar espiga y será una planta estéril. Para terminar con este tema, otro ejemplo de una planta dominante y la planta dominada. Esto recordemos lo que habíamos visto al principio, seguramente fue por un problema de desuniformidad temporal. La planta dominante emergió primero y domina a la que emergió más tarde, que es la planta dominada. La planta dominada puede ser una planta estéril que no da espiga o una espiga muy chica y encima está quitando recursos a la planta normal que también dará una espiga más chica. En este gráfico estamos viendo que el rendimiento de maíz presenta una respuesta de tipo parabólica, o sea, tiene un óptimo de densidad de siembra. Existe una determinada densidad que es la que maximiza los rendimientos y desvíos hacia más o menor densidad de plantas de ese óptimo lo impactan negativamente.
La densidad óptima de siembra es diferente según el ambiente que nosotros estemos cultivando nuestro maíz. Ambientes de baja productividad, como sería el ejemplo de la curva de color rojo o de menor calidad, tienen valores de densidad óptima menores que ambientes de mayor calidad, como sería el que está en la línea azul y en la línea verde, que sería un ambiente excelente. Esta elección de la densidad tiene un fuerte impacto en el costo de producción. Recordemos que la semilla de maíz tiene un costo muy importante con respecto al total de costos de la siembra del cultivo de maíz. Y comparativamente con otros cultivos como soja o trigo, la participación del costo de la semilla es muy importante. Los genotipos en general de maíz, los híbridos, los ciclos que se siembran, muestran diferencias en cuanto a la densidad óptima aún para un mismo ambiente, por lo que no todos los genotipos comerciales se deberían sembrar a una misma densidad de siembra para un mismo ambiente. Entonces, en esta gráfica estamos visualizando cuál es el óptimo de densidad, en este ejemplo, para un ambiente muy bueno, que sería el ambiente 3, que está ejemplificado con unos triángulos verdes. Vemos en ese caso que el óptimo estaría entre 8, 9, a veces hasta más de 10 plantas por metro cuadrado. Y en el otro extremo, en un ambiente muy malo como el ambiente rojo, el óptimo de densidad está alrededor de las 5 plantas por metro cuadrado. Y también podemos ver, de acuerdo a estas curvas, cómo cae el rendimiento ante mayor densidad o menor densidad. Nosotros decimos que el maíz no compensa cuando tenemos bajas o altas densidades de siembra, pero eso fundamentalmente en el ambiente malo. Si ustedes ven la curva roja, cuando tenemos el óptimo en 5 plantas, cae muchísimo el rendimiento con 4 plantas o cuando vamos hacia el otro lado con 6 o 7 plantas por metro cuadrado. En cambio, en un ambiente muy bueno, si ustedes se fijan en el ambiente número 3, que sería un ambiente excelente, no hay grandes diferencias entre 80, 90 hasta 100.000 plantas por hectárea. Lo que es muy importante también recordar es por qué caen los rendimientos a baja densidad. Si vamos a la izquierda de estos gráficos, decimos que los rendimientos caen a baja densidad porque tenemos una menor eficiencia de intercepción. Al haber menos plantas estamos interceptando menos la radiación. Y hay que recordar que el maíz tiene una baja plasticidad vegetativa y reproductiva. O sea que este maíz a baja densidad no va a compensar como pueden llegar a compensar otros cultivos como el trigo, el sorgo o la soja. Y hacia la derecha de esta curva, la explicación de por qué cae el rendimiento cuando nos excedemos en la densidad de siembra es que se producen espigas más chicas en una primera parte de esta curva, y si nos vamos al extremo hacia la derecha, ahí aumentará el número de plantas estériles. Para complementar este gráfico vemos en línea de puntos verde hacia la izquierda qué ocurriría con un cultivar prolífico. La única forma que tiene el maíz de compensar bajas densidades de siembra es produciendo 2 espigas. Entonces, esa línea verde de puntos ejemplifica un maíz que a baja densidad puede llegar a producir 2 espigas y en cierta forma puede llegar a compensar un bajo stand de plantas con el rendimiento. Y en la línea de puntos roja estamos viendo un cultivar que sería tolerante al estrés. En ese ambiente muy malo, si el cultivar es bueno, puede llegar a compensar y rendir algo más que la curva en general de color rojo. Finalmente, para completar el tema de densidad de siembra, nosotros decimos en general que lo más importante, como veíamos en la gráfica recién, es observar en qué ambiente vamos a sembrar nuestro cultivo de maíz. Y dentro del ambiente, las dos características más importantes son las condiciones hídricas, o sea, la humedad de reserva que tengamos en el suelo y las probabilidades de lluvia en el ciclo del cultivo, de acuerdo a los pronósticos, si es un año niña, niño o un año neutro, y la fertilidad, si vamos a fertilizar con mayor o menor dosis de los distintos nutrientes que necesita el cultivo. La fecha de siembra también es muy importante. Recordemos que en fechas de siembra tardías o los maíces de diciembre generalmente se siembran densidades más bajas. Y finalmente lo que es el nivel tecnológico. Y por otro lado, es muy importante analizar el genotipo, o sea, qué híbrido vamos a elegir para sembrar en ese ambiente. Dentro del genotipo es muy importante lo que sea ciclo.
Si nosotros tenemos la igualdad de condición hídrica, fertilidad, fecha de siembra y nivel tecnológico, generalmente los ciclos más cortos, por ser la planta más chica, y repito, a igualdad de fecha de siembra, se deberían sembrar a una mayor densidad de siembra. La altura y el tamaño de la planta también es un aspecto muy importante. Híbridos modernos de planta más chica y tamaño más pequeño generalmente se siembran a densidades más altas. Y finalmente lo que es la arquitectura de la planta. Recordemos que también los híbridos modernos que tienen las hojas superiores más erectófilas son los que en general se adaptan a altas densidades. Acá tienen indicado todos los análisis que deben hacer para llegar a comparar en distintas densidades de siembra cómo fueron variando los componentes numéricos del rendimiento. Luego de hacer los cálculos con los datos que les vamos a entregar, deberían graficar cómo responde el maíz a distintas densidades de siembra en estos componentes de rendimiento que estamos visualizando. En esta foto estamos viendo cómo eran más o menos los tamaños y los números de espiga en cada una de las densidades. A la izquierda arriba tenemos que se sembró una densidad muy baja, alrededor de 37.000 plantas por hectárea. Obviamente el número de espigas es más bajo, pero las espigas son más grandes. La densidad media, que está hacia la derecha arriba, que es la que mencionamos como normal para el ambiente evaluado, las espigas son un poco más chicas, pero ya empezamos a aumentar el número de espigas. A la izquierda abajo tenemos una alta densidad de siembra, obviamente tenemos más cantidad de espigas, pero estas espigas son más chicas. Y en una densidad de siembra muy alta hacia la derecha, ¿qué pasa? Las espigas son más grandes, pero hay problemas de fecundación, problemas de llenado y espigas muchísimo más chicas por competencia entre las distintas plantas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.